¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Azteca Opinión. ¿Por qué especial? Pues hoy tomó posesión el 47 presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así es que vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que puede esperar Guatemala de esta segunda presidencia de Donald Trump. Así es que nuestros invitados esta noche, tenemos con nosotros al licenciado Juan Callejas, analista, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, y también al embajador Rodrigo Bielman. Muchas gracias, embajador, por estar acá con nosotros. Bueno, vamos a platicar entonces acerca de esto. Día 1 y ni siquiera día completo, más de 200 órdenes ejecutivas. Nunca en la historia de los Estados Unidos se había dado un caso así. ¿Cómo lo ve, embajador? Bueno, esto nos demuestra, buenas noches a toda la audiencia, un gusto. Esto nos demuestra el grado de preparación y de visión con el que regresa el presidente Trump a esta segunda presidencia, una segunda presidencia que va a ser muy distinta de la primera. Llega con una experiencia adquirida, ganada de sus primeros 4 años, más los siguientes 4 años de la administración Biden, que tuvo que enfrentar todo lo que él se refirió en su discurso hoy como la politización del sistema judicial en Estados Unidos, que lo empodera y lo hace prepararse de mejor manera. Desde el día 1 llega con mucha claridad, conforma un gabinete muy peculiar, con personas sin experiencia política anterior, algunas de ellas, pero personas todas muy afines a su línea ideológica y propuesta política. Algo que no tuvo en su primera presidencia cuando dependió en buena forma de una estructura partidaria. Él hoy llega habiendo revolucionado el funcionamiento interno del Partido Republicano, que lo lleva de regreso a Casa Blanca, casi generando un nuevo movimiento político que se está empezando a replicar en otras partes, en otros países. Un partido republicano con muchos exdemócratas, además. Además, atrajo incluso dentro de su gabinete, hay funcionarios que fueron funcionarios públicos electos por Partido Demócrata y fueron atraídos en esta visión de hacer grande América de nuevo. Mucha convergencia con aquel mandato de Reagan, cuando entra hoy Donald Trump, le dice a Hamas, o empiezan a entregar los rehenes o les voy a abrir las puertas del infierno. Algo así le dijo Reagan a Irán cuando iba a tomar posesión acerca de los rehenes que Irán tenía. Y justamente antes de tomar posesión vuelve a esto. Otro parangón. Ambos demócratas, si bien formalmente Trump no era demócrata, sí era un apoyador de las campañas demócratas. Reagan sí había sido del Partido Demócrata. ¿Cómo se ve todo esto? Bueno, hasta donde yo alcanzo a entender, incluso por lo que sucedió recientemente, que yo entiendo que hubo una liberación de un grupo de rehenes. Así es, 3. Justo antes de que él lo había anticipado. Así es. O sea, evidentemente, digamos, el mundo y el escenario mundial para el nuevo gobierno de Donald Trump viene en un ejercicio muy particular, porque la situación geopolítica es muy diferente. Y los conceptos de trabajo y la manera de funcionar del mundo hoy es muy distinta a la que él tuvo cuando asumió la primera vez en su anterior ejercicio de poder. De tal suerte que yo creería que esa parte internacional para él también representa un reto muy grande, y hay que hacer una lectura quizás un poquito más a fondo de cómo están reaccionando ya los otros ejes de poder. Le hace Rusia, le hace China, le hace la India, le hace las Coreas y todo ese mundo, y cómo vamos a reacomodarnos a aspectos tan cruciales como la medida que él anticipa de una manera muy particular sobre el tema de Panamá. Abonando lo que usted dice, Putin dio hoy una conferencia de prensa también, diciendo que él quiere una paz duradera con Ucrania y que está dispuesto a negociar con Donald Trump. Sí, claro.
En su discurso, el presidente Trump se presenta en su aspiración de ser un unificador y un constructor de paz. Eso creo que para estos temas es un mensaje muy importante, en donde recordemos que el presidente Trump por muchísimos años fue la primera presidencia que no inició una guerra, y él regresa con esta visión de extraer a Estados Unidos de los problemas bélicos. Sabe cuánto le ha costado a Estados Unidos mantener la defensa del tema Ucrania-Rusia, y él viene con un estilo muy diferente para atender este conflicto Ucrania-Rusia, dejándole mucha más responsabilidad a Europa. Recordemos la presión que él generó sobre la OTAN durante su primera presidencia, y él no tiene ningún interés en continuar este involucramiento de financiamiento directo. Sí habló en su discurso de la inversión en tecnología y capacidades militares, en una reestructuración de cómo funcionarán sus fuerzas militares, en la visión que él trae, también con un secretario de Defensa muy crítico del status quo del Pentágono, un oficial veterano retirado, uno de los que mencionaba que no tiene una experiencia en cargos públicos anteriores, pero sí en esta misma línea de un cambio profundo, radical, para atender los intereses de Estados Unidos. De hecho, toda esta es la parte política, pero hay una parte comercial también que tiene implicaciones serias para todos los vecinos y que puede hacer que nos lleven la colada en el asunto, y es el tema de los aranceles. Trump no es un liberal, no es un libertario. Trump cree firmemente en los aranceles y hasta cierto punto en el proteccionismo. Y de hecho, dentro de las órdenes ejecutivas, no sé si ustedes se dieron cuenta, que alterna una recaudadora de impuestos, otra SAT, que se va a dedicar a los aranceles. O sea que planea un tema con los aranceles y un tema fuerte, porque está firmando una orden ejecutiva. Y pues los que estamos al lado, el Tratado de Comercio con América del Norte y el Tratado de Comercio con Centroamérica, pues la situación está ahí. ¿Cómo ve eso? Bueno, de hecho ya está planteado, y es de las grandes reacciones que México ha tenido y la forma en que México ha reaccionado al tema de la revisión del tratado que tienen que hacer ahorita, tanto con Canadá como con México. Estados Unidos, que está en ese proceso, entiendo. Pero no cabe duda que todo el tema comercial tiene también él está viendo lo que llaman los expertos sistémicamente el mundo. Creo yo que ese es un aspecto a considerar y verlo de una manera como natural, cosa que no ha ocurrido en el pasado. A mí me llama la atención, por ejemplo, el tema, y el embajador tal vez nos pueda dar, conociendo más las interioridades de ese mundo, el tema de Panamá, la manera en que él lo plantea. Me parece que es una manera de guerra, me parece que es un planteamiento realmente difícil, duro para mí, de las cosas más difíciles de entender en términos de esa idea de cómo él de verdad está con su mente clara en querer regresar Panamá al dominio de los Estados Unidos sobre la base de que está siendo manejado por China. Y hay una cláusula en el acuerdo de devolución que le permite a Estados Unidos volver a tomar el canal si peligra la seguridad nacional. Ahora, toda esta política en la que parece tener, bueno, ya un enfrentamiento velado con la presidenta Sheinbaum y obviamente con el presidente de Panamá, que apresuró a sacar otro comunicado muy escueto diciendo el canal es de Panamá y seguirá siendo de Panamá, pero bueno, todos sabemos cómo está la situación. Ahora, esas alergias con sus mismos vecinos latinoamericanos, a pesar de que tiene el mazo del poder, ¿tienen o no consecuencias? Pues para efectos de el rol que le toca jugar hacia lo doméstico, le suma puntos, porque está aumentando en esta mensaje de Estados Unidos primero. Y Estados Unidos, ahora, después de 500 años, el Golfo ya no se va a llamar Golfo de México, sino se va a llamar Golfo de América. Hoy el estado de la Florida, en un boletín de alerta meteorológica, ya hace referencia al Golfo de América, ya no es el Golfo de
México. Claro, ya en el mismo día del primer día, ¿no? Firmó una orden ejecutiva. Todavía no está, solo lo vi en una de las agencias noticiosas. Pero esto es para efectos domésticos, claro. O sea, el resto del mundo no tenemos por qué reconocer que esto se llama ahora Golfo de América, pero de nuevo, este mazo del poder que se lo está mostrando o anticipando a México con el tema de designar los carteles de las drogas como organizaciones terroristas, que le permite la aplicación de una serie muy amplia de leyes de Estados Unidos con las que se justificó, por ejemplo, toda la actuación en el Medio Oriente detrás o después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Entonces, Panamá, pues esto tendrá que ser más un tema de negociación, creo que va a ser un tema más de asustar con el petate del muerto, como decimos en buen chapín, porque pues si hay una devolución, está la soberanía de Panamá y jugará sus piezas para mejorar las condiciones, darle preferencia al tráfico mercante y militar de Estados Unidos sobre otras banderas. Panamá insiste que pues China no está a cargo de la administración. Hay ahí un poco de algo nebuloso, zona gris en ese tema. Pero, por ejemplo, otro tema en política exterior que me parece sumamente interesante es el tema de Groenlandia con Dinamarca. Claro. Es la isla más grande en el mundo, llena de recursos naturales. Ya este tema fue lo suficientemente atractivo para que el gobierno de Dinamarca dejara mensajes de que esto va a ser una decisión de 300,000 habitantes de Groenlandia que en el minuto 1 van a preferir terminar siendo, creo yo, la figura será un Estado libre asociado como es Puerto Rico, ¿verdad? Porque ellos ya lograron su independencia de Dinamarca, aunque dependen económicamente de la corona danesa, pero la cantidad de inversión que les puede llegar a Estados Unidos al adquirir o cambiarse a este nuevo estatus para esta pequeña población va a ser algo muy atractivo, y para Estados Unidos con un doble beneficio impresionante. Es el control de las rutas mercantes que ya la tecnología ahora va a permitir acortar las distancias en el comercio marítimo, 1, y 2, una posición geopolítica militar enfrente de Rusia como nunca la ha tenido. En territorio propio y no prestado en otros países europeos. Esto nos atrapa en una situación, porque evidentemente nosotros estamos metidos en el tema de la migración. Sí, por supuesto. O sea, no hay otra forma que esto va a repercutir con nosotros, pero no hemos hecho nuestros deberes. No hemos hecho nuestros deberes. Nosotros no somos un país que verdaderamente estemos viabilizando la inversión en el país, que estemos realmente sea un panorama importante para que vengan empresas, ni a nivel de educación, ni a nivel impositivo, y menos a nivel de seguridad jurídica. ¿Qué tendrá que hacer Guatemala ahora? Bueno, a mí me parece particular la forma en que el presidente en su último informe se refirió al tema, diciendo que ya hay una propuesta y medio la dibujaron por ahí, ¿no? Para atender a los migrantes que van a regresar, porque está dando por descontado de que, por supuesto, van a venir bandadas de guatemaltecos de regreso a Guatemala por las medidas de Trump. Y yo no tengo duda de que va a suceder algo de eso. Pero está clarísimo lo que decías, nosotros no tenemos como país posibilidades verdaderas de poder decir, ok, con este cambio vamos a aprovecharlo de alguna manera para avanzar. De hecho, México tiene una posición muy distinta y la está administrando, yo diría, hasta donde alcanzo a entenderla, de una manera en función de ellos, como que muy correcta y muy sana, en una posición todavía beligerante, yo diría manteniendo esa dignidad de los mexicanos y vendiendo esa idea a los mexicanos de que frente al avasallamiento probable del presidente Trump con las ideas que trae, incluso este tema de
de declarar como terroristas a los narcotraficantes, porque les da autorización aparentemente de poder entrar a territorio mexicano, agarrar a la gente y llevársela, que de hecho ya han hecho. Y no solo a territorio mexicano. No, sí, por eso. No solo a territorio mexicano. Ya han hecho algunas cositas de esas. Pero entonces, la posición de Guatemala es muy frágil, en general. Yo diría que indiferente de Trump, o sea, lo que nosotros no hemos logrado entender es que este país es nuestro y que este país tenemos que hacerlo nosotros. Y los empresarios tienen que interactuar de otra manera con un Estado que, lamentablemente, digamos que en ese ámbito también estamos sufriendo mucho las consecuencias de un proceso electoral desvirtuado y una manera de ver nuestras autoridades políticas desvirtuadas. Y en un ejercicio de poder, sinceramente, con una muestra de incapacidad tremenda en todos los ámbitos, económico, social, político, etcétera, etcétera. O sea, creo que Guatemala se va a tener que dar cuenta, o nos vamos a tener que dar cuenta, de que de alguna manera tendremos que empezar, tarde que temprano, a resolver nuestros propios clavos. Embajador, dentro de ese orden de ideas, si bien es cierto, Trump tiene grandes temas hacia donde ver, el tema de Israel, lo de Israel y Hamás, al ver cómo salieron los combatientes de Hamás ayer, uno puede intuir que ese conflicto no va a terminar. No va a terminar con la entrega de los rehenes y que pues llegará un momento en que vuelvan las cosas otra vez a darse. Sin embargo, Irán parece haber aflojado un poco su postura. No sé qué irá a hacer Corea del Norte. Eran problemas que tenía. Ya hoy habló Putin dando un camino como para ver si platican lo de Ucrania, pero le queda aquí en la vecindad un problema grande. Y también está Nicaragua, Venezuela y Cuba, al cual le revirtió en una de las órdenes ejecutivas el estatus que le había dado Biden horas antes de que ya no financiaban al terrorismo. Pero recordemos que llega como secretario de Estado el senador Marco Rubio, un descendiente de migrantes cubanos, una persona con muchísima cercanía a todos los países latinoamericanos por su origen en el estado de Florida, por su manejo perfecto del español. Ha sido una figura política cercana a los temas de Latinoamérica y ahora resulta ser el canciller de Estados Unidos. Confirmado por unanimidad. Sí, y pues muy querido realmente entre sus colegas senadores. Llega con un reto muy grande para darle resultados al presidente Trump cuando el Departamento de Estado en la primera presidencia fue una de las estructuras que mayores zancadillas le generó al presidente Trump. Y el senador Rubio, ahora secretario de Estado, llega con una línea muy firme y muy alineada a la ideología política y a la propuesta del presidente Trump. El senador Rubio ha sido una de las voces más fuertes en el tema de la atención al avance de China frente a los intereses de Estados Unidos. Para el tema migración, pues vimos que fue el primer tema que toca cuando empieza a hablar de sus órdenes ejecutivas. La primera que menciona en su discurso es el declarar como una emergencia nacional la frontera sur. Y en horas de la tarde ya se miraba despliegue de fuerzas de autoridad en ciudades o áreas fronterizas. Sí, los países que producimos los migrantes tenemos que tomar cartas en el asunto. México respondió al anuncio de esto en días anteriores, convocando a una reunión regional para ver cómo podemos atender esto. Pues las tareas están de nuestro lado. Estados Unidos, en la propuesta política, llegó e hizo en el día 1 lo que dijo que iba a hacer. Sí, una tarea que le quedó pendiente de su presidencia anterior. Y solo querría regresar a un punto en el tema económico. Yo visualizo que así como vamos a tener más retornados guatemaltecos, vamos a ver un incremento en las remesas que vamos a recibir.
Esto como efecto de dos temas. Uno, la activación de la economía de Estados Unidos, que va a requerir más mano de obra barata y que finalmente la termina siendo el inmigrante en estatus irregular. Y dos, que ese guatemalteco que logra estar allá bajo esta presión de una inminente retorno, por decir un ejemplo, de si hoy gana 100 y manda 60, sí, ahora va a mandar 85 y se va a quedar solo con 15 para cubrir su alimento y su techo ante el temor de que cualquier momento está de regreso, ¿no? Entonces, la combinación de estos dos factores, creo, vamos a ver un aumento en el número de retornados, pero también un aumento en el número la cantidad de visas que vamos a tener. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros análisis. Descanso de fin de año, regresamos recargados de fútbol. El Hoffenheim y su delantero letal Kramaric, quienes estarán necesitados de puntos, reciben la difícil visita del Tottenham, que vienen recargados y con ganas de victoria de la mano de su delantero Son Heung-min. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Hoffenheim contra Tottenham. A partir de las 11:45 AM por la pantalla de TV Azteca Guate. El mejor canal. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica. Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. ¡Logras! Continuamos platicando entonces con nuestros invitados esta noche, el embajador Rodrigo Bielman, el licenciado Juan Callejas, acerca de las repercusiones de lo que pues ya se está dando en estas últimas horas acerca de la toma del poder por segunda vez de Donald Trump. Bien, hay también situaciones que tiene con otro tipo de vecinos. Uno de ellos es Canadá, que parece estar también en una situación muy delicada económicamente, pero además con un primer ministro que ha renunciado, que tendrán que dar elecciones en los próximos meses. ¿Cómo se ve esa relación con Canadá después de esas insinuaciones que ha hecho Trump? Bueno, suena interesante, la verdad. Ese es un planteamiento que a mí me sorprendió desde el primer día que lo hizo, porque nunca pensé que, digamos, Canadá, sobre todo por la historia del Commonwealth y toda la historia de este mundo, de cómo funciona, cómo ha venido funcionando, porque se ha venido deteriorando también. Creería yo que los canadienses estarían, me parece, muy felices, a lo mejor. No han manifestado descontento. Los ciudadanos, sí, porque de alguna manera pues representa, hay que estar claro, sigue representando Estados Unidos de América, la democracia del mundo, el imperio, el manejo de mucho poder, y con este señor a la cabeza, con las cosas que está haciendo y con aparentemente el acento muy fuerte puesto en las ideas de la libertad, no importando si él sigue o no
la doctrina de los libertarios que nosotros sabemos que existe y que se conoce y que Milei está probablemente sí funcionando en Argentina, o el otro que supuestamente también está por aquí cerca de nosotros. Pero me da la impresión de que hay un equilibrio que este hombre está buscando en esa parte, en la parte. Hoy, por ejemplo, todo el tema de declarar de que a partir de hoy solo existen hombres y mujeres, punto. Eso es música para el oído de todo el mundo feligrés del catolicismo o del cristianismo ortodoxo o del cristianismo protestante. Porque eso es lo que están queriendo oír, o sea, cosas muy concretas y muy claras como esa, que es una decisión tomada. O sea, no es que lo está pensando. Creo que ya hubo. Ya firmó la orden ejecutiva. Entonces, eso es bien importante en ese equilibrio de ideas que me parece que en el proyecto de trabajo que le prepararon y que efectivamente él administra muy correctamente hasta el momento, por lo menos en el discurso, tiene mucho sentido. Y la idea de las libertades también. Ahora, lo de Canadá es un poquito más complicado, porque Canadá acaba de reafirmar que el rey Carlos pues es su monarca y su jefe de Estado. Ahí la situación está así, pero los canadienses en sí no se manifestaron. Uno de los grandes millonarios canadienses incluso fue a visitar inmediatamente a Mar del Lago a Trump. Sí, el tema con Canadá creo que es que Estados Unidos necesita fortalecer su capacidad productiva local. Recordemos que viene ahorita una ola muy fuerte de Trump a regresar capitales hacia Estados Unidos y es un aliado más sano y más fácil Canadá. Veo muy difícil que Canadá se convierta en un estado de la Unión por historia, por cultura, por muchas cosas, pero sí creo que el desgaste de todas las políticas progresistas que impulsó el primer ministro Trudeau generó este descontento y este ambiente favorable a los mensajes de Trump. Estados Unidos, por ejemplo, en otro de los temas que mencionó el presidente Trump somos el país con la mayor cantidad de reservas de combustibles fósiles y los vamos a usar y vamos a perforar y perforar y perforar. Insistió 3 veces en el concepto para lograr su autonomía energética y Canadá es un aliado natural en este tema, en la explotación de riqueza natural, mineral, y Trump necesita más cerca a Canadá de lo que estaría bajo el liderazgo actual, que pues hoy ya sabemos se va a renovar muy pronto y seguramente toda esta influencia del MAGA, el movimiento MAGA de Trump, va a ayudar a voltear las fichas políticas en Canadá. Ahí se dio una situación muy particular. Todos sabemos que uno de sus grandes aliados durante la campaña, quizá uno de sus más fuertes aliados, fue Elon Musk. Sí. Elon Musk vende carros eléctricos, es una de sus empresas importantes, está subsidiada. Trump hoy dijo que esos subsidios se van, que ahora el norteamericano va a tener la opción de comprar lo que desee comprar realmente en ese sentido. ¿Cómo? Pero también le dijo que va a poner astronautas. Bueno, le da un dulce por aquí y un dulce por allá, claro. Ese es precisamente, creo yo, un poquito lo inteligente de esa parte. Ahora, Musk es fanático del tema eléctrico. Tiene al menos 2 compañías involucradas seriamente en eso, la de las casas y la de los vehículos. Pero donde hay más dinero es en el espacio. De aquí al futuro, la riqueza del planeta Tierra va a venir de todo el desarrollo que se vaya a hacer en el espacio. Le están metiendo tal cantidad de recursos, tal cabeza, y hay tales cosas que seguramente esto ya tiene. Que para este hombre el que cambien el tema de sus carritos eléctricos versus la idea del espacio como está visto y con una fecha determinada, porque creo que hablaron del año 30, ¿no? De tener el primer pie en Marte. O sea, eso es una cosa seria que no se dice así nada más. Sí, y Elon Musk tiene otro
otro tema en juego, que es su capacidad de telecomunicaciones satelitales. Pues no solo el internet, sino la cantidad de satélites de comunicación que tiene él. Hoy por hoy, o su compañía es prácticamente monopólica alrededor de ese tipo de servicio, del cual la tecnología está evolucionando a que vamos a tener un teléfono que no va a depender de se me fue la celda en la señal acá, sino que el teléfono nos va a funcionar en cualquier parte del mundo, conectado a esa red y a esa infraestructura, y el poder que eso va a dar económico y estratégico. Lo demostró con California, con los incendios. Tuvieron un problema de comunicaciones e inmediatamente activó todos sus satélites, enfocándolos sobre California para que los servicios de socorro tuvieran esto. A todo eso, California es la quinta economía del mundo. Es todavía demócrata y otro que está, yo diría, con un pie en el cadalso, el gobernador Newsom. ¿Cómo se ve el futuro de California, que yo diría es vital para Estados Unidos? Realmente hay dos polos de poder democrático: California en la costa oeste, Nueva York en la costa este. Son los dos grandes centros demócratas. No sé cuánto puedan resistir al avance de lo que estamos viendo. Creo que Trump, con la fuerza que viene, con los cuadros jóvenes que trae renovando los viejos figuras o caras republicanas, puede tener lo suficiente para pensar en que los republicanos tengan 8 y hasta 12 años, dependiendo quién pueda ser su sucesor. California, el poder económico de California es importante, pero se está ya viendo la migración de californianos hacia Texas, particularmente Elon Musk y todo el Silicon Valley de la tecnología están migrando, porque todas estas políticas progresistas del estado de California han hecho impagable la vida y la subsistencia lucrativa de estas empresas dentro del estado. Estos incendios que vivió el estado de California, a los cuales el presidente se hizo referencia hoy en su discurso, ciertamente golpearon muy profundo al gobernador, pues no creo que California esté en la siguiente elección saliendo hacia republicano. Recordemos, el gobernador Schwarzenegger fue el último en la historia, el último republicano, y creo que falta al Partido Republicano, que es algo transversal a Estados Unidos, la formación de nuevos liderazgos que sean atractivos a este votante que está en medio y que se siente un poco más atraído por las propuestas demócratas, en esa conciencia social o en ese ayudar a los demás. Y ahí creo que le hace falta al Partido Republicano para atender el fenómeno California o atender el fenómeno Nueva York. Sí, vamos a hacer una pausa, pero regresamos de inmediato y le doy la palabra. Volvemos. Los Oscars han hecho historia, nos han emocionado y han dejado su marca en el cine para siempre. Este 2025, el cine vuelve a brillar. Descubre a los nominados a los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Sintoniza las nominaciones a los Oscars este jueves 23 de enero a las 7:30 de la mañana. Solo por la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala, impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año, porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros, manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica.
Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. Continuamos con esta plática acerca de lo que ha sido este día, que en el ámbito internacional, pero con repercusiones a nuestro país, pues es importante, es muy importante. Usted iba a decir algo acerca de lo que se estaba comentando. Iba a comentar un poquito este tema de California porque aparentemente todo luce que el movimiento que Trump está o estaría intentando seguir es la creación de una fuerza política que corra paralelo a lo que es el Partido Republicano y que de alguna manera en su tiempo y en su momento la tradición del Partido Republicano como se le conoce va a ir desapareciendo, va a ir de alguna manera o evolucionando hacia unas ideas más trumpistas, vamos a ponerlo de esta manera, o el movimiento que él está iniciando y que está basando mucho en muchos sectores jóvenes de los seguidores. Y California puede ser una cabeza, igual que hay 3 o 4 estados más con problemas muy serios como, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, Nueva Orleans. Estados, y todo sí. ese mundo como estados. O sea, hay 4 o 5 estados norteamericanos que están en serios problemas económicos, sociales, una crisis educativa increíble y una pobreza extrema. Bueno, Washington y Oregon, que es... Sí. Entonces, a lo interno no la tiene muy fácil y va a tener que dedicarle atención si de verdad está pensando, como yo creo que debería estar pensando, en su largo plazo como movimiento, que creo que es por ahí un poco el tema. Volviendo a todas las repercusiones que esto va a tener, a ver, ¿qué debe hacer Guatemala en esto? Yo vi al canciller pues dándole la mano al presidente Biden, pues al presidente Biden, y estuvo ahí pues transmitiendo algo de los festejos de Trump, pero ¿qué debe hacer nuestra Cancillería, nuestra diplomacia en este momento con, voy a llamarlo el caso Trump, porque es un caso muy particular? Bueno, el reto que mantiene Cancillería permanentemente es la atención de nuestros ciudadanos en Estados Unidos. Si vemos que nuestros migrantes son la fuente número 1 de ingresos al país y lo comparamos con la cantidad de recursos que el país le asigna para atenderlo, es una locura que no tiene explicación política. O sea, si esto me da lo más, ¿por qué le estoy dedicando tan poquito? Y entonces ahí viene la crítica histórica. Cancillería no puede, no hace, no sirve para nada. Pero siendo un funcionario de carrera, puedo decir, Cancillería hace milagros con lo que el Congreso le autoriza en su presupuesto anual. O sea, si tuviésemos un poco más de visión, debiésemos tener más inversión como país para atender a estos migrantes. Y no es mucho lo que se pide o lo que se necesita, pero esa presencia es limitada. Ante un anuncio del presidente Trump de que viene con toda la fuerza para sacar a toda la inmigración ilegal, pues no somos los únicos que estamos en ese escenario. Hay muchos otros países, no solo Latinoamérica, pero la inversión creo que es una primera respuesta a qué tenemos que hacer. Es estar preparados y no es solo dar un cheque en blanco, es tener el personal, tener la infraestructura, tener la atención. Embajador, le quiero hacer una pregunta muy sutil. Hay migraciones de migraciones. No es lo mismo el migrante salvadoreño, guatemalteco, mexicano, que, perdón, voy a decir esto, llega casi de anónimo, sobre todo el guatemalteco, cruza la frontera, ya tiene trabajo y se pone a trabajar. Hoy hay estacionados montones de migrantes venezolanos, sobre todo en la frontera, que estaban llorando porque les cerraron la terminal de computadora para pedir asilo, que les da acceso a las ayudas económicas de los Estados Unidos. O sea,
es una migración totalmente diferente. Y no es por poner de menos tampoco a los migrantes venezolanos, que aquí en nuestro país tenemos mucha presencia venezolana de gente muy trabajadora y muy luchadora. Pero hay una realidad en ese sentido. Sí. ¿Cree usted, perdón, que las autoridades en los Estados Unidos conocen esa diferencia y están conscientes de esa diferencia entre los tipos de migración? Pueden estarlo, pero políticamente no va a hacer ninguna diferencia. La oferta política es sacar a todo el que no entró como debió haber entrado. Y ahí justos pagan por pecadores. Pudimos ver a lo largo de la campaña el presidente Trump cuántos casos de actos delictivos de migrantes, en una gran mayoría venezolanos, en Nueva York, en áreas de mucha tensión, y tuvimos ahorita reciente en California este caso en el metro, en el metro de Nueva York, y no hace diferencia. O sea, lo que sí es en el sistema productivo agrícola en Estados Unidos hay un gran reconocimiento por el buen trabajo del guatemalteco. Y por eso es de que el programa de migración controlada con Canadá es un gran éxito, que esto es algo que Cancillería realmente sí podría promover, pero Estados Unidos no nos abre esa puerta. ¿Y cuál es este programa? Año con año se abren X número de espacios para migrantes agrícolas, trabajadores del campo. Se van en avión con sus contratos laborales, con sus prestaciones sociales, trabajan, se portan bien, termina la cosecha, regresan el invierno donde no se puede cultivar y vienen con su buen ahorro entre la bolsa, ayudan y va generando progreso en Guatemala, y al año siguiente son los primeros en estar el día y la hora que el siguiente vuelo los va a regresar, y cuando la granja requiere más trabajo, tengo a mi hermano, tengo a mi primo, tengo a mi sobrino, y así ha funcionado extraordinariamente bien. Es un éxito absoluto ese programa. Estados Unidos no tiene la apertura política para un programa de esta naturaleza porque su demanda alrededor del mundo es imposible de atender. ¿Sí? Cancillería salió hace muy poco, en el fin de la administración Biden, pidiendo nuevamente un TPS. O sea, esto realmente no es la ruta. No se lo van a dar. El TPS es una medida que responde a una emergencia, a una catástrofe natural, y no tenemos los argumentos para justificar poder entrar por esa ruta. Le voy a dar los últimos minutos, que nos quedan como 2 o 3, justamente para que englobe eso. Hay mucho que hacer y no estamos haciendo por el momento nada. Pues la verdad que en honor a la justicia y a las realidades nuestras, o sea, yo tengo la impresión de que esto nos va a ayudar muchísimo a encontrar, no desde la perspectiva del gobierno o del Estado, tristemente, que deberían ser los coautores de ideas y de un pensamiento renovado y de replanteamientos de cómo trabajar, porque evidentemente estamos atorados, no tenemos cabeza para pensar y no estamos teniendo todavía los incentivos necesarios para hacerlo desde la perspectiva política, porque nos están terminando. Entonces, yo creo que los ciudadanos, los empresarios, las nuevas generaciones, tenemos que empezar a pensar de nuevo este país. No tenemos viabilidad por ningún lado, y esto nos va a dar la situación evidente y de mucha claridad, que o lo buscamos cómo resolver nosotros y trabajar nosotros y luchar nosotros por todos estos aspectos que podamos para manejar mejor la situación, incluso de la interrelación hasta con México, pues, porque México tiene una postura y está clara. Creo que América Latina se va a juntar. Esa es una impresión que me da estas medidas que Trump está planteando en conjunto, para que América Latina empiece a reunirse y a funcionar un poquito más
con las posibilidades de unirse en algunos tópicos y trabajar detrás de ellos, porque creo que la fuerza que tiene es suficientemente importante como para también buscar cómo aprovecharla a través de ideas y conceptos de trabajo desde la perspectiva política de América Latina. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación esta noche. A ustedes también, gracias por su compañía, por su atención. Pasen una excelente noche.